Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pucci y como dice el título vamos a hablar brevemente de algunos de los personajes que nombran y no están en el juego. Los pueden nombrar tanto en los finales de los personajes como en los diálogos. Algunos de los nombres los hablé un poco en el anterior video, pero en este vamos a detallarlos un poquito más. Y algunos, bueno, que ni siquiera hablé que van a aparecer acá. Y si les gusta este video, como digo siempre, suscríbanse y dejen like, que así llegamos a más gente. Empecemos hablando del maestro Kai, que lo nombran en los diálogos. Acá aparentemente ya es un maestro Shaolin, pero Kai, en realidad Kai, ya viene del Mortal Kombat 4, donde apareció por primera vez. Luego lo nombran en el Deception y también aparece en el Mortal Kombat Armageddon, que bueno, ahí en ese juego aparecen todos. Acá ya es un maestro Shaolin y habla muy bien de las habilidades de Ashra. Le enseña a Raiden el estilo tigre agazapado, un dato, y también entrenó a Scorpion, así que es súper grosso, es buenísimo el maestro Kai. Seguimos con Kun Jin, que apareció por primera vez en el Mortal Kombat 10, y acá lo nombran en un diálogo, Kun Lao, donde dice que está fascinado con los Yakuza. Así que, quién sabe, capaz aparece un Kun Jin en el futuro con una espada. Seguimos con la hermana de Raiden, que se dice que ya es una gran artista marcial. Kun Lao, como decía, aparentemente gusta de ella o mínimamente son amigos muy cercanos. Y la señora Bo cree que ya está lista para ser un Shaolin, a lo que Liu Kang cree que va a ser excelente. Veremos cómo la hacen. Quizá tenga poderes de viento, quizá sea la nueva Fujin dentro del juego. Vamos a ver cómo la hacen. Seguimos con Kotal, que la única información que tenemos de él es que ocupa el antiguo puesto del General Shao. Así que, bueno, para los fanáticos de Kotal, que debe haber alguno que otro, ahí ya está, al menos existe en esta línea del tiempo. Sector aparece en el final de Sub-Zero, como decía en el anterior video, que está haciendo robots, así que para todo el clan, así que vamos a ver si él mismo se hace robots o tendrá partes cibernéticas, no sabemos, pero bueno, existe Sector, ya está la iniciativa esa, y bueno, algún robots nos van a tener que meter, sí o sí. La señora Bo, que aparece también en la historia y en el final y demás, que vendría a ser acá como una especie de borracho en los anteriores juegos, es la maestra Shaolin. Y como datos también sabemos que pertenecía a los Lin Kuei y que un pretendiente amorístico de ella está dentro de Ermac. No sé, es un dato que suma, ahí está. No creo que sea un personaje jugable, o al menos por ahora. Pero bueno, está el personaje, está. Tenemos a Jade, que en este juego es una condesa y aparentemente hace poco que se conocieron con Kitana. Seguramente serán amiguitas y estarán juntas como en todo el resto de todos los juegos, pero más de eso no hay. Tenemos a Yujin, un personaje que lo empieza a entrenar Kun Lao, el cual tiene la capacidad de absorber los poderes y habilidades de otros, como decía en el anterior video, y debido a estos y su orgullo y su poder, se convierte en una amenaza para los reinos. Entonces, entre Kun Lao, Raiden y Liu Kang, le resetean las habilidades y los recuerdos. Básicamente esto último lo hace Liu Kang, ¿no? Y lo empieza a entrenar Raiden y Kun Lao. Ojalá que lo hagan en los próximos juegos o incluso en este, que esté con Yujinko, que va a estar joven, no va a estar viejo como el cameo que vemos ahí. Tenemos a Mavado, que si bien lo tuvimos como cameo recientemente, también aparecen los diálogos donde dicen que hay rumores que está en Sun Do. Así que bueno, también lo tenemos oficialmente dentro de la historia de Mortal Kombat 1 con esto. Harumi, que si bien hablé en el anterior video y comenté que se casó con Scorpion y fundaron los Shirai Ryu, otros datos es que aparentemente ya conoce el mundo exterior, se le dice a Tanya, y al parecer va a salir como personaje en el juego y como cameo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una modelo coreana, Jiwon Christine Ra o algo así que se llama, publicó que iba a ser la cara de este personaje. E incluso subió una foto, ahí la voy a dejar acá. Y también agregó que elijas a Harumi como tu cameo, así que en un post escribió directamente eso, después lo borraron instantáneamente. Así que, ¿será que aparecerá esta Harumi como cameo? Y casi seguro. Tenemos a Débora, que si bien no la nombran literalmente con
con su nombre, Smoke le dice a Reptile que escuchó hablar sobre una raza de insectoides, los Kitin, en el mundo exterior. Y Tanya dice que le va a enseñar a Reptile a pelearle a ellos, así que seguramente se está refiriendo a, bueno, a su raza seguro, y seguramente va a aparecer. Hotaru también lo nombran, el de las banderitas, vamos a ver cómo lo hacen acá, que dice que sobrevivió al diluvio y se encuentra refugiado con Milena. Vamos a ver cómo lo hacen, no sé qué tan querido es este personaje, pero dentro de las historias principales y en los anteriores juegos tiene una relevancia. Borracho, que cuando chocan las dos Tanya en los diálogos, dicen que protegen, las Ungadi protegen al emperador borracho. Calculo que será de un borracho de otro universo. Al chocar las dos Tanyas, una le dice en mi universo, borracho es el emperador. No creo que sea acá que pase lo mismo, pero quizá puede estar. Hanzo Hasashi, que aparece en varios finales e incluso en varios diálogos, como contaba, ataca a Smoke para robarle dinero para comer, y Smoke se compadece y lo lleva con Scorpion y lo convierten en un Shirai Ryu, ¿no? Empiezan a entrenar con ellos. También Scorpion dice que tiene mucho potencial Hanzo, y como sabemos, él era nuestro Scorpion en todas las líneas del tiempo, y vamos a ver si en este será también un Scorpion. Yo creo que sí. Seguimos con Jax, que como decía en el anterior video, trabaja con Kenshi en el FBI y se entera de que las películas de Johnny son reales, así que no es la ficción, y crean junto a Kenshi la OIA. Seguramente lo vamos a tener, o es en este juego o en el próximo, pero Jax lo quiere mucha gente, así que va a estar seguro. Seguimos con Onaga, que Liu Kang dice que reina en otra línea temporal, y Geras le dice que es el titán más poderoso que conocen hasta ahora y que los amenaza. Está ese Onaga y también tenemos el Onaga de la tierra de Mortal Kombat 1. El Onaga nuestro, digamos, que es el que manda, Yao lo manda a Reiko a liberarlo. Y después le dice a Tanya que lo tiene controlado Yao a nuestro Onaga, digamos. Así que hay dos Onagas, el titán y este. Vamos a ver cuál aparece. Yo creo que van a seguir la historia con el Onaga nuestro. Y el titán, no sé, lo habrán nombrado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y cerramos con el gran Kung Lao, el personaje que más quisiera que hagan. En donde Liu Kang dice que fue su mejor campeón. Y en donde todos lo reconocen como que era un grande. Kung Lao se derrite cada vez que hablan del gran Kung Lao. Y está orgulloso de ser de su descendencia. Y como dato curioso, Sindel dice que lamenta no haber podido salvarlo. Así que capaz no murió de muerte natural. Creo que en otros Mortal Kombat aparentemente fue Goro quien lo derrotó. Acá no se sabe más que eso, no tenemos nada de información. Ojalá que lo hagan en algún juego, no sé, o que sea de otra línea temporal, que lo revivan, qué sé yo. Y hasta acá el video, gente, espero que les haya gustado. Y dejen en los comentarios qué personajes les gustaría que estén en los otros Mortal Kombat. Yo como decía recién, el gran Kung Lao, ojalá que lo hagan. Yo creo que los robots, algún robot va a estar. Jade probablemente. Dejen en los comentarios cuál les gustaría que esté en base a lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que existen dentro de Mortal Kombat.